Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Un placer encontrarnos nuevamente en en este segundo encuentro de la Sociedad de Debate del Centro de Formación de Talento Humano en Salud. Agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, por su asistencia, por su puntualidad, por su compromiso de cara pues a participar en estos escenarios que tienen la finalidad de desarrollar, adquirir, potencializar un sinnúmero de herramientas que pueden llegar a facilitar una serie de procesos cognitivos en cuanto a la resolución y en cuanto al desenvolvimiento adecuado de los diferentes procesos académicos que ustedes como aprendices SENA pues desarrollan en los diferentes programas de formación. Para las personas que no me conocen, muchísimo gusto. Mi nombre es David Quintero, soy psicólogo, especialista en promoción en salud y desarrollo humano. Hago parte del equipo de bienestar al aprendiz y atención al egresado de nuestro centro de formación. Y bueno, soy la persona encargada, responsable de dar acompañamiento a las diferentes actividades que se pueden desarrollar desde el componente de liderazgo, especialmente trabajando con sus representantes de centro, con Lina y con Albert, dando precisamente pues ese acompañamiento a cada una de esas actividades que ellos en su momento nos propusieron por allá en el mes de marzo cuando se postularon a ser nuestros representantes, en donde muchos de ustedes hicieron parte del ejercicio democrático, el ejercicio de elección frente a estas personas que pues nos han traído actividades muy interesantes como es esta sociedad de debate, como son los clubes de lectoescritura en cuanto a los torneos, el torneo digital de habilidades blandas que vamos a empezar a ejecutar a partir del mes de agosto, en donde ellos pues de verdad han trabajado muy fuerte y en donde han desarrollado unos procesos de articulación pues bien interesantes que se pueden visibilizar en este momento con unos invitados muy especiales que nos acompañan el día de hoy, ¿cierto? Que con digamos que nuestros invitados nos vienen con experiencia, con recorrido, participando en actividades en la Universidad Nacional, participando en actividades en La Salle, realizando procesos educativos profesionales en el área de filosofía y pues para nosotros de verdad es muy grato y agradecerles a ellos desde ya por su participación. Tengan en cuenta, queridos muchachos, queridos aprendices, que este escenario genera horas de bienestar. Es muy importante que usted firme el listado de asistencia y además de eso, si puede tomar un pantallazo de esta actividad, muchísimo mejor. ¿Para qué? Para que en su formato de horas de bienestar usted pueda llegar a colocar este pantallazo e ir sumando esas horas que le van a permitir pues alcanzar los propósitos que tenemos planteados desde nuestra área. En ese orden de ideas y sin más preámbulos, quiero cederle el paso a mi compañera, a mi querida representante Lina Vargas, quien nos viene a contar y nos viene a narrar rápidamente a expresar una introducción, a presentarnos a los invitados que tenemos el día de hoy, bueno, escucharlos, para conocer un poco y seguirnos documentando de cara a esta propuesta que se quiere, ¿cierto? Que vamos a tratar de implementar para que ustedes efectivamente a través de esos procesos de argumentación y de fortalecimiento de habilidades discursivas puedan llegar a participar en torneos y puedan llegar a participar en escenarios de debate con otro tipo de instituciones, con otro tipo de entidades para explotar esa capacidad en cuanto a nuestra apropiación y a nuestra potencialización de nuestros puntos de vista y la forma en cómo nos expresamos. La intención es que cada uno de ustedes pues aproveche este espacio al máximo y que nos vayamos nutriendo para que en determinado momento y si las situaciones, las condiciones, la salud pública nos lo permiten, pues participar en esos torneos de debates para sacar y tener un reconocimiento como centro de formación y usted especialmente como aprendiz. En ese orden de ideas, bueno, muy buenos días, Lina, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos. Pues, primero que todo, ¿sí se escucha bien? Sí, señorita, te escuchamos bien. Vale, muchísimas gracias. Entonces, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestro segundo encuentro de Sociedad de Debate. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, así que para esta introducción me permito presentar pantalla. David, ¿me podrías colaborar para presentar dos diapositivas rápidamente, por favor? Claro que sí. No, ya te estoy colocando como moderadora. Listo, ya, ahí debes de salir de la opción. Listo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a presentarles, nos van a estar acompañando unas personas de la Sociedad de Debate DOXA.
Esta sociedad de debate está conformada por personas tanto de colegio como de universidad. Entonces el día de hoy nos van a acompañar personas que han estado en debates y han pasado a finalistas, semifinalistas, han estado en muchas universidades compitiendo, han ganado mucha experiencia, han sido tenidos sus premios tanto de jueces, oradores, en grupo, así que espero le demos una cordial y grata bienvenida a Simón, que él es un estudiante de la Universidad Nacional de Derecho, también a nuestra compañera Vanessa Hernández, estudiante de Filosofía. Ya vamos a ver si pues quien inició con toda esta idea, el profesor Ronald Rojas, nos puede acompañar, se encuentra en una reunión. Y también vamos a ver aquí a un estudiante de arquitectura, José David Moreno Vázquez. Entonces, espero todos sean muy bienvenidos, que disfruten toda esta hermosa experiencia y que podamos ser muy partícipes de todo. Entonces, les doy el paso a mi compañero Simón. Hola Lina, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señor, se te escucha perfecto. Ok. Me prendo la cámara. Ya, ahí me están viendo y me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, lo que vamos a hacer es, estoy con Vanessa, no sé, Vanessa, si también estás por ahí. Como ya lo dijo Lina, yo soy estudiante de la Universidad Nacional, soy estudiante de Derecho, hago parte de la Sociedad de Debate, soy el director académico, he ganado varias competencias internacionales. Vanessa es estudiante de Filosofía, está en este momento en el Campeonato Mundial de Discursos, está en semifinales, creo. Ahorita la una tiene la competencia. Y bueno, lo que queremos hacer es hablar con ustedes, como más o menos contarles qué es lo que hacemos, por qué les podría llegar a interesar. Y bueno, digamos que es algo un poco informal entre las exposiciones que hacemos con Vanessa. Hablamos entre los dos, como que nos interrumpimos. Luego, lo que nos interesa principalmente es pues, charlar con ustedes, como exponerles esta idea, contarles qué hacemos y por qué podría eventualmente interesarles. Nosotros nos reunimos, les voy a contar rápidamente cómo funciona la Sociedad de Debate de la Universidad Nacional. Nosotros entrenamos 8 horas semanales, 4 horas los viernes de 2 a 6 y 4 horas los sábados de 2 a 6. Y durante esas 8 horas semanales hacemos una serie de actividades. Digamos que nos centramos un par de horas a la oratoria, un par de horas a la argumentación y otro par de horas a, por ejemplo, estudiar temas de actualidad política, relaciones internacionales, ciencias sociales, humanas. Entonces, todo este tema del debate tiene un componente muy importante que es la interdisciplinariedad y es la formación integral en la sociedad de debate de nuestra universidad y en general, digamos, las sociedades de debate tienen una característica y es que están compuestas de maneras heterogéneas, es decir, hay estudiantes de derecho, pero también hay estudiantes de filosofía, pero hay estudiantes de música, hay estudiantes de medicina, hay estudiantes de sociología, hay estudiantes de todas las carreras, porque precisamente la idea es nutrirnos de todo el conocimiento y no quedarnos como limitados al conocimiento que nos dan nuestras carreras, que es un problema que ahorita están teniendo las instituciones educativas en general y pues que de alguna manera u otra nosotros tratamos de suplirla como reuniéndonos de manera grupal entre varias personas y pues ayudándonos a mejorar. En últimas, una sociedad de debate es eso, es un grupo de personas que se ayudan entre ellas se reúnen a mejorar grupalmente, no de una manera individual, sino cada uno tiene una serie de habilidades y cada uno le puede aportar a los demás para crecer como individuos y como grupo. Eso es muy, muy, muy importante. Bueno, hablemos, digamos, rápidamente como cuáles son los beneficios, como por qué 8 horas semanales es algo importante, que es una parte importante del tiempo que le dedicamos, incluso puede ser más que algunas clases, pero queremos contarles por qué lo hacemos, digamos, qué nos motiva a, pues, a hacer esto. Nadie nos está pagando, digamos que es algo autónomo de cada uno. Vanessa, no sé si estás ahí, digamos, quieres
contarnos un Sí, sí, poco. sí. Si me escuchan ahí es que mi micrófono es raro. ¿Sí? Sí, 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 dale. Listo, listo. Y ahí me veo, no sé. Creo que ya me veo. ¿Sí? ¿O Sí, no? sí, un poco. ¿Sí? Listo, Sí. listo, listo. Entonces, bueno, todo lo que estaba diciendo Simón es muy importante en términos académicos, ¿sí? Como esta interdisciplinaridad, esa palabra es muy difícil de decir, como ese conocimiento que se comparte a nivel conjunto es muy importante a nivel académico, pero sobre todo creo que es muy importante en términos individuales. Debate termina aportándonos más como personas que solo como estudiantes. Entonces, vean, lo primero es como tener una sociedad de debate, la oportunidad de reunirse todos los fines de semana con ciertas personas, la oportunidad también de ir a torneos competitivos, actividades académicas en otras universidades, incluso en otros lugares del mundo, cuando las condiciones de salud lo permitan. Es como un proceso que lo llena a uno mucho como persona. Vean, yo empecé en debate cuando estaba en el colegio y había torneos, no sé, en la Universidad de los Andes, había torneos en la Universidad del Rosario, y yo como estudiante de colegio tuve la oportunidad de entrar a esas universidades, de hacer parte del campus, de hacer parte de, no sé, de los salones, de las actividades, y eso es algo que lo llena a uno mucho como persona, pero además conocer a gente de todo tipo, a gente que tiene toda clase de ideas, lo llena a uno de una manera muy profunda como ser humano y le enseña diferentes perspectivas. Y eso de las perspectivas es también muy importante en debate. Ustedes se preguntarán, bueno, uno en debate particularmente, ¿qué hace? ¿Sí? Como eso de qué se trata, con qué se come. Más adelante les vamos a contar brevemente qué tipos de debate hay, pero en general lo que se hace es discutir acerca de una especie de premisa, ¿sí? Como si usted está a favor o en contra. Y esas premisas son de todo tipo de afirmaciones, es decir, o más bien de todo tipo de temáticas. Puede ser no sé, como problemáticas sociales, problemáticas internacionales e incluso cosas de Disney. O sea, uno puede llegar a debatir cosas de Disney, qué personaje es mejor, qué personaje es más feminista, no sé. Y todo eso lo lleva a uno, a partir de la argumentación y a partir de la refutación, lo lleva a uno a repensarse cuáles son sus perspectivas con respecto a lo que sucede en el mundo, ¿sí? Como esta dinámica de estar argumentando a favor de algo o argumentando en contra de algo, lo lleva a uno a pensarse las ideas que ya tiene instauradas como en su forma de percibir al mundo. Como que debate no solo les brinda una sociedad que es como que termina siendo una familia y no solo les da la oportunidad de conocer un montón de espacios, conocer un montón de ideas, sino que también lo más valioso es que les permite repensarse todo y siempre estar como creciendo en términos de ideas, en términos de conocimiento, y eso es muy, muy valioso para uno como persona. De hecho, quería hablar un poquito, digamos, sobre eso último que has dicho, y es, bueno, ¿por qué es importante repensarse las cosas? Digamos que eso también tiene un fin como social, digamos, y es que en general nosotros podemos ver que la democracia, digamos, está teniendo como ciertos problemas de comunicación donde las personas no pueden interactuar entre ellas. Es decir, todos, o sea, hablar de política con la familia es muy difícil. Cuando hay elecciones, como que la mesa del comedor se divide y entonces no se puede hablar de política muchas veces porque uno termina peleando con el tío o el tío termina peleando con uno. Y en general eso sucede porque nunca nos han difícilmente nos han enseñado a ponernos en las posturas de los otros, a cuestionar si realmente lo que cree, las posturas políticas que llegamos a tener, las posturas sociales que tenemos, si son necesariamente válidas o no. Lo que nos invita el debate es no necesariamente a que tomemos cierta postura política definida, sino a que digamos, ok, yo tengo estas posturas, voy a creer no sé, hablemos por ejemplo del aborto. Yo puedo estar a favor o en contra del aborto. Lo que nos invita a esto es
a cuestionarnos y decir, bueno, ¿cuáles son las razones por las que yo estoy en contra del aborto o por qué yo estoy a favor del aborto? Con la eutanasia, porque no simplemente decir como, okay, no solamente decir como estoy en contra de la eutanasia, estoy a favor de la eutanasia, sino buscar razones válidas y una argumentación pues estructurada para mostrar por qué necesariamente estoy así. Entonces, en últimas, esto también tiene un fin y es como mejorar una brecha o cubrir una brecha en la democracia que en este momento nos está afectando. Y lo último que decía también Vanessa, que es muy importante, es como el crecimiento. Algo que no nos enseñan tampoco es cómo aprendemos nosotros, como cada uno tiene procesos de aprendizaje distintos, cada uno tiene procesos de, no sé, por ejemplo, les voy a contar como en mis clases, yo soy muy malo tomando notas, y en el colegio siempre me habían enseñado que si no tomaba notas no era juicioso y entonces no aprendía nada. Pero a través de la universidad y a través de la sociedad de debate, pues aprendí que no necesariamente el hecho de que, no sé, no tome apuntes bonitos no significa que no aprenda. Y lo que he aprendido con todo esto es pues, que cada uno tiene procesos de aprendizaje distintos. Luego uno no tiene que compararse con los demás porque incluso eso termina afectándolo. Y eso solo se logra cuando uno está en contextos que lo reten y que hagan que uno crezca como persona. Bueno, no sé si quieres, Vanessa, que hablemos ya de los formatos o quieres agregar algo ahí. Bueno, sí, a mí me gustaría sí, reforzar esa idea de que los procesos son diferentes y debate le permite a uno reconocer eso. Hay algo como un factor curioso que siempre pasa en la sociedad y es que como hay un formato particular que es de parejas, muchas veces una pareja termina siendo la argumentadora y otra pareja termina siendo la refutadora. Entonces, como ese dato es muy curioso porque eso también termina mostrando cómo cada persona es muy diferente. Digamos, a mí se me facilita mucho refutar, pero argumentar es particularmente difícil para mí. Entonces, mi pareja de debate me complementa en eso. Entonces, es muy bonito aprender cómo funcionan, no sé, como tus ideas y la forma de estructurarlas, pero también ver cómo se complementan con las otras personas. Y nada, lo más importante es que todo es un proceso y es un proceso muy fructífero, como un proceso que de verdad lo llena a uno como persona. Muchas veces el hecho de que existan competencias, el hecho de que haya torneos y no sé, como trofeos y medallas de por medio hace que uno se sienta incómodo, como que es un reto complicado, muchas veces uno no sabe enfrentarse al perder, pero más allá de todo eso, lo valioso es que uno empieza a aprender, es como, bueno, perdí un debate, pero empiezo a ver en qué fallé, cómo puedo mejorarlo y cómo puedo avanzar. Entonces uno va viendo en comparativa desde cuando empezó en debate hasta este momento y se da cuenta de lo mucho que ha crecido, pues no solo en términos interpersonales, en términos individuales, sino también en términos como intelectuales, por decirlo de una forma. Es muy valioso eso, como aprender a crecer a partir de ese esfuerzo. Y ya sí podemos empezar a hablar de los formatos. Ah, se dañó mi cámara. Bueno, hay algo que dijo Vanessa, lo último que acaba de decir es importante y es como ella está hablando sobre argumentar y refutar. Una aclaración acá rápida y es, normalmente se tiende a pensar como que argumentar es lo mismo que refutar o contraargumentar y se usa de manera indistinta. Nosotros hacemos una diferenciación que es importante y es, entendemos que argumentar es la construcción, como la estructuración de ideas para probar una conclusión. Entendemos que refutar es el análisis de un discurso, el análisis de una idea para criticarla y eventualmente mostrar cuáles son sus falencias. Entonces, básicamente los formatos de debate se dividen en esas dos cosas. Por un lado, argumentar, crear ideas nuevas a punta de premisas y llegar a una conclusión que puede ser válida. Y por otro lado, analizar un discurso y mostrar cuáles son las falencias. Por ejemplo, tal idea no es cierta o tal idea no es tan importante como se está mostrando o tal idea, pues en cierta discusión puede ser como no tan relevante.
que si ustedes por ejemplo, les voy a poner un caso que es muy común. A veces uno ve en las redes sociales que cuando la gente está peleando, por ejemplo en Facebook, en Twitter, siempre pasa el típico caso donde una persona dice, tal persona está escribiendo, no sé, se comete un error ortográfico. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ok, gracias. Creo que tienes el micrófono abierto, Liliana Morales. Bueno, caso clásico que siempre suele suceder. La gente está peleando en Facebook y entonces luego otra persona se pega de, no sé, que escribió mal una palabra o no puso bien una coma. Eso no suele ser como tan relevante en una discusión, digamos como que la gente se termina pegando y diciendo como, cometió un error ortográfico, todo lo que dice sin vale. Lo que les quiero decir hay una diferenciación que me parece que es importante y es, por un lado se argumenta, por otro lado se refute, por otro se contraargumenta. Ahora, vamos a hablarles rápidamente como en el contexto de qué formatos hay y pues cómo están las competencias en este momento, que hay muchas personas a las que les motiva como competir, discutir con otras personas. Les vamos a contar cómo está el contexto universitario. Entonces, primero tenemos el Parlamento Británico. No sé, Vanessa, si quieres explicar. Listo, sí. Entonces, bueno, el primer formato, como el que más se usa y el que particularmente, por ejemplo, la Sociedad de Debate de la Universidad Nacional practica, es el Parlamento Británico. Entonces, como su nombre lo indica, está inspirado, diciéndolo de alguna forma, en el Parlamento Británico. Este funciona de tal forma que existen como dos cámaras, se llama sistema bicameral, entonces hay como dos lados, lo que les decía, uno a favor y uno en contra. Pero entonces, en este formato existen 4 equipos, cada uno conformado por 2 personas. Entonces, básicamente, como que hay una afirmación, siempre les van a dar una afirmación que se llama moción, pero bueno, como el nombre no es tan relevante, siempre les van a dar una afirmación, como digamos, no sé, por decir alguna bobada, como el chocolate es mejor que la vainilla. Entonces, como hay 4 equipos, va a haber 2 que están a favor de esa afirmación y 2 que están en contra. Entonces, los que están a favor tienen que decir, como les decía Simón, argumentos, construcciones lógicas que le den como a quien está viendo, que particularmente es un juez que adjudica el debate y dice como quién gana, les dice como a esta persona por qué el chocolate es mejor que la vainilla. Y del otro lado dicen lo contrario, como porque la vainilla es mejor que el chocolate. Y básicamente esos 4 equipos se enfrentan uno con el otro, pues a partir de argumentos y refutaciones. Entonces, el primer grupo, como el primer equipo, que se llama la Cámara Alta de Gobierno, que es, bueno, es como gobierno de oposición a favor y en contra. Entonces, la Cámara Alta de Gobierno lo que hace es como mostrar un poco cómo es el chocolate, mostrar un poco cómo es la vainilla y explicar por qué en ese sentido el chocolate es mejor que la vainilla. Entonces luego llega el otro equipo que es la Cámara Alta de Oposición y dice, no, miren, es que la vainilla es mejor por tal razón, el chocolate no es como lo pinta el otro lado y así, como que van refutándose unos a los otros. Y en total hay 8 intervenciones dentro del debate, o sea, son debates como larguitos y en ese sentido por eso se busca que digamos, uno en debate empiece a aprender a argumentar de tal forma que pueda ser muy explícito, pero también ganar el debate, es decir, como dar suficientes razones lógicas para que lo que tú estás diciendo que, digamos, por encima de lo que está diciendo el otro equipo. Y bueno, como hay algo muy interesante en ese formato, y es que todo el tiempo se está renovando, es decir, básicamente es como lo que les comento, argumentar a favor o en contra de algo en 4 equipos, 2 a favor y 2 en contra. Y entre esos
entre los dos de a favor y los dos de en contra, como que tienen que jugar a hacerlo mejor que el otro. No compiten entre ellos, es decir, no se contradicen, pero sí ay, solo hay un ganador dentro del debate. Entonces, bueno, como siempre es esa idea, como esa idea sencilla de argumentar y refutar, pero todo el tiempo se está renovando, es decir, todo el tiempo hay nuevas estrategias para ganar, todo el tiempo están saliendo nuevas formas de argumentar, nuevos abordajes de las temáticas, es decir, un tema, no sé, de relaciones internacionales puede abordarse desde términos económicos, pero también desde términos políticos, también en términos de principios, si es bueno o malo, si es perjudicial o no, a quienes afecta, ¿sí? Siempre se está renovando esa forma de abordar los temas y también renovando la forma de argumentar, de refutar. Entonces, en Internet ustedes pueden encontrar un montón de talleres que dan personas pues expertas en Parlamento británico que explican cómo hacer las cosas de maneras diferentes. Entonces, es lo que les contamos, como todo el tiempo uno puede estar renovando sus aprendizajes y haciendo como las cosas cada vez mejor. En Parlamento británico existen un montón de torneos, literalmente la virtualidad permitió que cada fin de semana haya un torneo, los torneos duran como 2 días más o menos y son debates, debate tras debate con diferentes equipos. Ustedes siempre van a tener como una pareja, lo que les decía, yo tengo una pareja que me complementa y así, entonces siempre es la misma pareja, pero su pareja siempre se va a enfrentar a diferentes parejas, que por ejemplo en los torneos pueden ser de todo el mundo. Algo que me ha dado debates como la oportunidad de debatir con gente de Corea, con gente de México, de España, y entonces es también muy valioso aprender cómo estas personas ven el mundo. Digamos, la gente de España no se cree las cosas que pasan en Latinoamérica, como que argumentar con ellos es muy difícil porque parece que uno estuviera exagerando, pero, pero no es así. Y eso, como básicamente, en conclusión, es un parlamento, es un formato de debate, como una estructura del debate en general, que se divide en 4 equipos, 2 a favor y 2 en contra de una afirmación. Y hay unas personas juezas que adjudican como quién gana el debate, de acuerdo con quién da mejores argumentos para defender esa idea que se plantea en esa afirmación. Eso es como muy general. Y lo chévere es que, digamos, ustedes que son una sociedad de muchas personas, pues pueden hacer varios debates, pero digamos, como son 8 personas por debate, creo que es mucho más efectivo para ustedes y pueden como estar todo el tiempo practicando debate con este formato. Eh, bueno, no sé si tienen como alguna duda, igual si quieren empezar a practicarlo, obviamente como la idea es profundizar, pero es una idea muy general. Mm, sí. Sí, si alguien llegase a tener alguna duda, nos puede, no sé, puede escribir algo en el chat y le damos la palabra o al final, como prefieran. Exacto, entonces lo que estamos hablando en este momento son qué tipos o sea, cómo es un debate, ¿cierto? Y hay distintos tipos de debate. El que nos acaba de decir Vanessa se llama Parlamento Británico porque está basado pues, en el Parlamento de Inglaterra, ¿cierto? Y cada formato, digamos que se especializa en alguna habilidad que es importante para nosotros, no solo como estudiantes, sino como personas. Este que acaba de decir Vanessa es la improvisación, porque a uno no le dan tiempo para investigar, sino, como creo que ya había mencionado, son 15 minutos. Uno le dan un tema, tiene 15 minutos, y en esos 15 minutos tiene que preparar un discurso para el debate. Uno habla solo una vez. Hay unos que se centran en la improvisación, hay otros formatos que se centran en la investigación, que son, por ejemplo, el formato de debate académico. Bueno, algo importante. El más común es este que nos acaba de hablar Vanessa, el campeonato mundial, que en este momento es virtual, se está haciendo en Parlamento Británico, en ese formato. En inglés también hay muchos formatos, hemos competido, de hecho Vanessa fue al mundial en inglés, donde hay universidades de todo el mundo, o sea, está Harvard, está Oxford, está Cambridge, está Monash, está Tel Aviv. Entonces también es muy interesante como ese intercambio cultural, que ahorita gracias a la virtualidad es más fácil, porque pues es entrar a una sala de Meet y es encontrarse con 4 equipos, no sé, un equipo de Asia, otro de África, otro de Norteamérica, y empezar a debatir. Entonces es un formato que tiene bastante acogida y en general
digamos, en Colombia no es tan conocido, pero mundialmente cada universidad suele tener por lo menos una sociedad de debate. Ok, entonces, ese se basa en la improvisación, hay otros que se basan en la investigación, por ejemplo, el debate de formato académico, a uno le dan un tema con un mes de anticipación, varios temas, y tiene que empezar a investigar sobre todo, sobre calentamiento global, sobre medicina, sobre salud, sobre economía. Digamos que varía mucho, no voy a entrar a ahondar en ese para no, pues no, me parece que es innecesario. Y por último, hay un último formato que también es bastante conocido. Bueno, está uno para colegios, que ahorita no vamos a andar porque la mayoría acá no estamos en colegio. El último se llama Lincoln Douglas, que está basado en, digamos, si a alguno de ustedes les gusta la historia de Estados Unidos, pues sabrán que Abraham Lincoln y Douglas, que estaban haciendo una serie de debates presidenciales y se encontraron por todo el país de Estados Unidos, hicieron como 20 debates alrededor de toda la nación, debatiendo como cuál era el proyecto de nación que ellos querían. Este formato se basa en esa serie de debates y está, digamos que incentiva algo que son los interrogatorios. Es decir, pasa una persona en cierto momento del debate e interroga a la otra. Digamos que eso es bastante intimidante, tanto a veces interrogar como sentarse a que uno lo interroguen, pero eso desarrolla ciertas habilidades como por ejemplo pues cómo se controla uno, cómo, digamos, trata de tal vez desviar el tema, cómo no dejarse desviar de los temas. Entonces, bueno, esos son los formatos. Parlamento británico, académico, el escolar y por último Lincoln Douglas, y cada uno basa, pues incentiva una habilidad. Por un lado está la improvisación, por otro la investigación y por otro, pues, como la habilidad como el manejo de crisis, digamos, de manera personal. Y ya, bueno, esos son los formatos, eso era en general como lo que les queríamos mostrar, como una invitación contándoles los beneficios, como por qué esto vale la pena y por qué pues nos ayuda a todos a crecer como personas. Creo que Lina estás levantando la mano. Sí, señor. Bueno, es un gusto, primero que todo, haber conocido tanto, ya seguiremos profundizando, pero veo que se conectó, quien incentivó todo esto, quien reclutó las personas, quien empezó a darle forma y fondo a esta sociedad de debate llamada Doxa. Entonces le damos paso al profesor Ronald Andrés Rojas. Hola, muy buen día para todos. Pues de entrada agradecer por esta invitación. Qué rico ver acá caras conocidas y sobre todo hacer un llamado a las personas que nos están escuchando a que ingresen a este mundo del debate y la creación literaria en las instituciones. Los escucho. ¿Qué preguntas? ¿Cómo están moviendo? Discúlpenme la llegada tarde. Tranquilo, profe, entendemos que ahorita hay reuniones, las clases, entonces no sé si los participantes están dejando allí las preguntas en el chat, pero en el momento quisiéramos saber cómo surgió la idea y cómo se le empezó a dar forma, fondo a esta sociedad de debate, la disciplina que se debe tener y también los beneficios, como nos estaban planteando anteriormente, que nos da a nivel tanto intelectual, académico, laboral, pero también personal. Vale, entonces quisiera empezar por el nacimiento de todo en 2018, cuando con los estudiantes con los que estábamos compartiendo lenguaje en grado décimo, decidimos crear nuevas metodologías de trabajo en clase y una de ellas fue la creación de un concurso literario que no fuera institucional, sino que fuera interno, donde tuviéramos ese libre ejercicio del uso de la palabra. Eso nos motivó mucho a competir entre nosotros haciendo literatura, pero al mismo tiempo de exponernos con esa libertad de expresión que normalmente no se maneja cuando es en un formato institucional. En el 2018 hacemos una participación en 2 eventos académicos externos donde yo voy a mostrar lo que escriben mis estudiantes, ¿sí? Donde de pronto había un asombro tanto de los estudiantes como de los profesores que escucharon esas experiencias en su momento y pues se dio la oportunidad, venga, como que hay algo que podemos hacer y pues no lo dejemos ahí simplemente en un concurso, sino que proyectémonos a ver el próximo año con la promoción 2019 qué podíamos hacer. En el año 2019, por problemas administrativos, yo no termino siendo el profesor de esa promoción, ¿sí? O sea, algo ocurre y empiezo a conocer a los estudiantes que se iban a convertir en la promoción 2020. Entonces, pensando en los talentos que ya veían esos nuevos muchachos que conocían, más los que había abandonado
pues decidimos crear un espacio de encuentro por las tardes donde ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer. Yo me acuerdo que una de las primeras invitaciones era decirles, hagamos un concurso del que arme el cubo Rubik y el que se lo gane, pues nos ponemos a tomar tinto, o hagamos un encuentro de conversación de los problemas psicológicos y de lo que ese no futuro que encontramos, pero reunámonos y hagamos algo que no esté supeditado a notas, algo que no tenga que ver con el ICFES, algo que no sea notas, 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 y pues generamos un espacio de encuentro los jueves en la tarde. Cuando eso ocurre, yo iba pensando, bueno, no me voy a reunir todos los tardes simplemente echar lavadero con los estudiantes, sino que yo he tenido la oportunidad de ver una competencia en Madrid. La Fundación Movistar, la Fundación Telefónica, patrocina un torneo de debate en Madrid. Y pues yo dije, venga, si eso está pasando en Madrid, ¿será que hay algo equivalente acá en Colombia? Y pues ahí me encontré a Vanessa, me encontré a Simón, y dije, ahí en la universidad más importante para digamos que la experiencia que yo había tenido y la proyección de mis estudiantes en el colegio, que es la Universidad Nacional. O sea, el técnico siempre se ha destacado por querer ser parte de la Universidad Nacional. Pues entonces yo dije, en la Universidad Nacional hay una sociedad de debate, pues mandemos un saludo por Facebook a ver qué pasa. Y me acuerdo que hicimos contacto con Simón y en un primer almuerzo que no estoy seguro si fue formal o informal, pero nos encontramos en la cafetería de la institución. Él vino y me contó, mire, profe, nosotros hacemos este tipo de acompañamiento. Y yo dije, miércoles, me salvaron patria porque ya con esto podemos empezar a encontrar los muchachos, pero también al mismo tiempo me genera un reto de organizar algo decente para la universidad y al mismo tiempo que no se convierta en una tarea más para los estudiantes del colegio. Entonces empezamos a trabajar con Simón y pues desde eso en 2019 se hizo todo un proceso de acompañamiento donde de loco se le dio por llevarnos a concursar en torneos universitarios. Sí, o sea, nosotros ni siquiera debatíamos con los formatos, no los conocíamos y él de una vez dijo, no, nos vamos para los Andes. Y esa experiencia que fue capar clase un jueves, ¿sí? Nos llevamos a 10 estudiantes del colegio, nadie sabía para dónde íbamos, pero terminamos en la Universidad de los Andes. Ustedes vieron la repercusión tan grande que tuvo en ese grupo de muchachos cuando regresamos, que empezaron a regar la bola, ¿sí? A contar, mire que estuvimos, nos llevaron, o sea, representamos a la institución, es más, ganaron un par de debates, eso nadie se lo pensaba, ¿sí? Entonces, ese orgullo que les generó el motivo, pues dijo, listo, trabajémosle con toda, con el plan de trabajo que tiene la Sociedad de Debate de la Universidad Nacional 2019. Y paralelamente, obviamente, también tenemos estudiantes que eran tímidos en la competencia o que se sentían que pronto iban a defraudar a la institución y dijeron, profe, pero no abandonemos la parte de escritura creativa porque también eso nos gusta. Y lo que hicimos fue tener en cuenta, o sea, dos tipos de formación, una en creación literaria y una relacionada con el debate en competencia. Y así lo hemos venido haciendo en estos años, pero todo fue fruto de ¿qué? De no querer hacer lo mismo en clases, de sentir el orgullo de representar a la institución y sobre todo tener un reconocimiento propio de que tenemos unas habilidades en las humanidades, ¿sí? En el pensamiento sobre la sociedad, que normalmente no se tienen en cuenta en las competencias, porque a veces cuando se trata en lo numérico o en la parte de desempeño, no se considera que este tipo de talentos, habilidades o conocimientos pues sean como el punto principal. Y Doxa se ha encargado de abrir una puerta gigante en la institución hasta el punto de que hoy somos uno de los grupos representativos del colegio. Y pues nos conocen porque miren, seguimos manteniendo la amistad con la Universidad Nacional. Eso es a grandes rasgos, no sé si quieran detalles. Muchas gracias, profesor Ronald. Entonces, como entrando en detalles, va a otra vez presentar pantalla mientras mi compañero José David Moreno nos ilustra un poco más acerca de esto y después de la presentación de José David, Simón y Vanessa nos contarán un poco más acerca de lo de los debates, qué formato recomiendan en la institución SENA, el rol de cada orador, cómo se ganan los debates, impactos, puntos de choque, mucho que hay que ver en estos debates y ya nos adentraremos en el tema. Entonces me confirman si ya se está viendo la pantalla, por favor. Allí, bueno, esta diapositiva ya la había presentado anteriormente. Cada uno son lugares muy distintos en los cuales estuvo participando, en los cuales hubo muchos premios. Aquí vemos a nuestra compañera José David Moreno Vázquez, también Bueno, nuestra espera. compañera Laura Pérez, ella Eh, no pudo presentar. Y bueno, ya ahora sí doy el paso a José. Listo, gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es José David Moreno. Soy estudiante de arquitectura. Voy a entrar a la Universidad Nacional. Y pues nada, yo quisiera comentarles como mi experiencia
digamos, en todo este mundo de las sociedades de debate y toda esta oportunidad de crecer que he tenido a través de esta modalidad de crecimiento personal, porque así lo veo como una oportunidad de que uno aprenda a través de diferentes formatos, a través de diferentes maneras de expresar uno sus ideas y conocerlas de otros. Es una oportunidad de crecimiento a la par de que uno de esta forma establece como un criterio hacia las diferentes cosas que pasan en nuestra sociedad y una manera de afrontarlo objetivamente, pero sin dejar a un lado como los impactos sociales que puede tener en las personas, ya sea en nivel subjetivo, emocional, digamos, todas las repercusiones que pueden tener a nivel económico, político, social, digamos, todo este tipo de cosas. Desde que el profesor Ronald me dio la oportunidad de entrar a Doxa, pues yo empecé a asistir a a los momentos de la tarde después del colegio en que él nos citaba, que era más o menos como los jueves en la tarde o los miércoles de vez en cuando. Los jueves fue en 2019 y los miércoles en 2020. En estos espacios nosotros lo que hacíamos era practicar, entrenar, hacer como toda esta exploración de debates, hacer como la exploración de nuestra oratoria, entrenar los formatos de debate, entender qué es lo que se hacía en cada uno de los mismos, qué rol tenía como cada participante del grupo de debate. Entonces, para nuestro primer torneo, que fue casi instantáneamente, es decir, Lina, Laura y yo, entramos a Doxa y como al mes ya era nuestro primer torneo, entonces estábamos súper nerviosos y fue entrenando prácticamente todas las semanas. Para ese momento nosotros no teníamos casi idea de lo que era el debate, pero entre nosotros como que nos íbamos ayudando eh, como para reconocer qué es lo que podíamos ser capaces al momento de unirnos en virtud de en función de una emoción y así, digamos, explotarla al máximo para ganar un debate. Entonces, pues nuestro primer torneo con Lina, Laura y yo fue el torneo Gabriel García Márquez en la Universidad Nacional. Esto ocurrió más o menos en octubre de 2019, en el que sorpresivamente hasta nosotros no nos lo creímos, terminamos, llegamos a las semifinales, llegamos a las semifinales en las cuales pues fuimos eliminados por un grupo panameño. Eh, pero igual este recorrido fue, o sea, como nuestra primera experiencia acercándonos al debate en el cual ninguno de nosotros tres tenía ninguna experiencia. Y nosotros llegamos a a las semifinales, pero fue básicamente como en este proceso de reconocer qué cosas caracterizaban al debate y digamos qué fortalezas nosotros teníamos para como equipo decir como, bueno, listo, usted va a decir esta cosa y a partir de eso, entonces en mi siguiente discurso yo le voy a desarrollar eso y a partir de lo que hayamos planteado a partir de eso, entonces vamos a refutar de esta forma. Entonces la forma en que nos organizábamos y era estratégica era que yo iniciaba en el rol de, por así decirlo, como gobierno, primero de gobierno. Y entonces básicamente lo que yo hacía era como introducir el contexto, introducir las cargas de la prueba, dar como las primeras, como la cimentación de la argumentación. A partir de eso, después de mí iba Laura, que era nuestra argumentadora, nuestra segunda oradora, y ella lo que hacía era como terminar de plantear todas las cosas que yo anteriormente había planteado en el contexto del debate que ya nos estábamos planteando. Entonces, por ejemplo, yo como primer orador planteaba la métrica, es decir, yo decía como em, quien gane este debate va a ser el que demuestre tal cosa, porque esto representa un mayor beneficio para los actores, para las personas a las que va la moción. Entonces,
el caso que gane es porque más beneficios trae para esas personas, por ejemplo. Entonces yo a partir de eso establecía eso y Laura decía, listo, entonces nuestros argumentos para probar que nuestro caso es el que va a ganar y va a cumplir con esas cosas, entonces tenemos este argumento, tenemos el otro argumento, tenemos el otro argumento que responde a estas cargas de la prueba y presentando los beneficios o el por qué nuestro caso es mejor que el de la otra casa. Y nuestra tercera oradora era Lina, quien se encargaba de básicamente tomar todo lo que nosotros habíamos dicho y refutar con lo que la otra casa había dicho. Entonces, por ejemplo, lo que hacía ella era decir, la otra casa dijo que las fresas eran rojas, pero esto no es cierto porque nosotros, como comprobamos en nuestra anterior oradora, se ha comprobado como con el paso del tiempo y el contexto de las naciones, etcétera, las fresas son azules. Así. Y de esta forma ganábamos los debates y era muy bueno porque nos complementábamos de muy buena forma. Entonces, pues nosotros llegamos a las semifinales del torneo Gabriel García Márquez de la Universidad Nacional. Aproximadamente para noviembre de 2019 fue el torneo del Politécnico Gran Colombiano, en donde llegamos a la final con otro equipo de nuestra sociedad de debate Doxa. Entonces la final del Politécnico fue nosotros como equipo, Lina, Laura y yo, contra un equipo de nuestra misma sociedad de debate Doxa, que era Daniel Contreras, Jerónimo Carreño y Caroline Cabrera. Y Lina, si tienes el video, puedes proyectar un poquitico para que vean, esa final fue en el auditorio de la universidad y estábamos frente a muchas personas. Generalmente los debates son a puertas cerradas, o sea, son como privados, pero la final sí se hace a puertas abiertas para que todo el mundo pueda ver la final. Y en efecto, pues nuestra final fue en un auditorio en el que tuvimos que hablar con micrófono y todo. Entonces, ahí podemos ver un poco de eso. A las personas que están hablando, y así que traten de dar sus muestras de aprobación de manera silenciosa, así. Y creo que eso es todo. Mucha suerte a los equipos y esperamos un muy buen debate para esta final. El equipo contra el que estábamos debatiendo era Doxa de generación 2019, mientras que nosotros éramos generación 2020. Bueno, somos generación 2020, Dina y yo. Bueno, yo creo que para no extender tanto la presentación del video, les haremos llegar el link para que lo puedan ver, para que nos llenemos un poco más de cómo fueron los debates. ¿Algo más que quieras complementar, José? Bueno, ya les comparto el video y pues entre todo esto, pues finalizar como enfocándome como más en mi experiencia y decirles que el debate para mí ha sido como una parte muy importante en cómo he aprendido a hablar, cómo he aprendido a expresar mis ideas, cómo he aprendido a enfatizar a lo que quiero decir y a saber cómo decirlo correctamente, porque nosotros pues muchas veces tenemos en cuenta y digamos en nuestra sociedad hay muchos debates y hay muchas cosas que son importantes para debatir y que en este momento muchas no están claras por la misma forma en que se han debatido, porque la forma en que se ha debatido no ha sido la suficiente para llegar a tocar como ese punto de consenso en donde todo el mundo, digamos, pueda estar de acuerdo y decir, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, teniendo en cuenta las cosas que pasan en nuestro mundo, cómo funcionan las personas en el mismo, pues lo más lógico es hacerlo de esta forma. Pero para eso, para llegar a ese consenso de todas las personas, es importante como el debate que debe haber detrás de eso y las cosas que se deben tener en cuenta dentro del mismo.
Entonces, las decisiones, como bien lo decía anteriormente Simón, digamos, las decisiones dentro de nuestra democracia tienen que partir de este punto de un debate, de reconocer cuáles son las cosas que pasan dentro de nuestra sociedad, cómo funcionan, qué es lo que están pasando, por qué suceden así, y si llegara a ser el caso en el que hay que mejorar algo, tener en cuenta el por qué las cosas están pasando como están pasando en la actualidad y cómo a partir de eso podemos cambiarlo, podemos reformarlo, podemos revertirlo. Pero es importante como este debate. Y esto se aplica básicamente para todas las profesiones, todas las cosas a las que nosotros nos queramos dedicar para nuestra vida, a lo que nosotros queramos. Al cual nosotros creamos que es el propósito de nuestra vida. Todo esto es aplicable porque básicamente en todos los sucesos de la vida nosotros vamos a tener que usar nuestros conocimientos, nuestras ideas para plantear, yo lo menciono de la forma en que plantear un mundo mejor. Entonces, por ejemplo, Simón o Vanessa, ellos estudian Derecho y Filosofía, por ejemplo, pero entonces yo estudio, por ejemplo, Arquitectura. Arquitectura, digamos, tiene un campo, digamos, muy amplio dentro de lo que corresponde al campo social, pero también al campo artístico, por ejemplo, al campo, digamos, ya que no tiene que ver mucho con las personas o lo que pasa en la sociedad, sino ya, digamos, dentro de la perspectiva subjetiva de cómo se desarrollan las personas dentro de la sociedad. Entonces ahí se conecta con la parte social porque con todo ese aspecto subjetivo pues llega y se implanta sobre la sociedad en una parte digamos ya objetiva porque hay que tener en cuenta cosas como los contratos, las construcciones, las cosas de auditorías, todo ese tipo de aspectos son los en los que se termina relacionando como este aspecto artístico con lo social y ahí es donde entra el debate porque yo voy a tener que eh, sí o sí presentar mis ideas, dar a entender por qué una u otra es la mejor opción y dar a entender todo esto para llevar a cabo como este planteamiento de un mundo mejor. Y ya, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias también al profesor Ronald por la intervención. Entonces aquí nos podemos dar cuenta para todos los aprendices, muy invitados, no sin importar cuál sea nuestro técnico, si es tecnólogo, sin importar en qué nos queramos encaminar, todos podemos pertenecer a una sociedad de debate. Y más allá de, podemos creer que realmente la experiencia nos hace, no debemos tener mucho campo quizás en esto del debate para iniciar, para empezar a ver cuáles son los talentos que hay aquí en el Centro de Formación de Talento Humano en Salud, para ver cómo vamos mejorando nuestra oratoria. Esto nos va ayudando muchísimo. Entonces, ahora sí le doy el paso a Simón y a Vanessa para que nos guíen un poco más en todo esto de los formatos, cuál es el formato que nos aconsejarían para nuestro centro de formación, para la institución SENA, cuáles son los formatos, cómo son, digamos, los roles de cada integrante, las cámaras, la Cámara de Gobierno, la Cámara de Oposición, y de igual manera si tienen alguna invitación para nosotros, si conocen de algún debate en el cual pueda empezar a surgir esta sociedad que está en construcción y quiere y necesita una guía. Muchas gracias. Bueno, ah, mientras Simón comparte, bueno, queremos decirles varias cosas. La primera es que, digamos, nuestro formato recomendado es el Parlamento Británico, como les decía, es como el que más personas involucra y en ese sentido creo que es el más útil para una sociedad tan amplia como la que ustedes están formando, pues que son muchas personas. Lo segundo es que para poder como empezar a entrenarse, como les decía, hay varios aspectos que uno tiene que conocer. Por un lado, cómo argumentar, cómo hacer un discurso, cómo usar la voz, no sé, cómo refutar.
¿sí? Es un proceso de aprendizaje un poco amplio. Entonces, lo que nosotros hacemos frecuentemente es como unos ciclos de talleres, cuadramos qué temas vamos a hacer, digamos, Simón y yo somos los directores académicos, entonces miramos qué temas vamos a evaluar. Entonces, bueno, en un principio, así como la sociedad de debate estuvo con la sociedad de Doxa y les empezaron a enseñar cositas, nosotros estamos completamente dispuestos a colaborarles, a empezar a darles talleres de lo que nosotros sabemos y ayudarles a consolidar pues los talleres próximos en caso de que nosotros pues no podamos asistir o algo así. Vean, la sociedad se crea pasito a pasito, o sea, no se preocupen. Lo importante es como empezar a hacer alianzas, ya tienen como su primer amigo que es Doxa y la Universidad Nacional, entonces ahí ya tienen como nuevos talleres que les podemos compartir y cosas así. Y con respecto a los torneos, hoy en día hay muchos, digamos, en este momento no tenemos presente ninguno porque ahorita está como el mundial en español que les estaba contando Simón, pero digamos tenemos el contacto con Laura, entonces siempre que haya un torneo se los pasamos. Sin embargo, como les decíamos, en la sociedad de debate de la Nacional nos reunimos los fines de semana, entonces podríamos organizar debates para que integrantes de la sociedad de la Nacional e integrantes de la sociedad pues de ustedes puedan debatir e ir practicando. Entonces, por eso no se preocupen. Como les decía, el formato que les recomendamos es Parlamento Británico, entonces les vamos a mostrar rápidamente cómo funciona en concreto y este pues es también como un formato de taller que damos para que vean como cuáles son los talleres que podemos brindarles y cómo serían en sus talleres. Entonces, bueno. Entonces, bueno, ok, aquí es como lo que estábamos hablando, que es en qué consiste debatir, ¿no? La gente suele creer que debatir es como un poco pelear, ¿no? Lo que les decía Simón, como en Twitter la gente se la pasa peleando y creen que eso es debatir, pero en realidad es importante también coordinarse con su pareja, coordinarse con la gente que está dentro del debate y sobre todo argumentar y trabajar por conocer. Entonces, bueno, si quieres, Simón, mostrarles como el formato en general, como en resumen, en la siguiente. Creo que es que no, creo que hay como un delay, pero no sé si es este, ¿cierto? ¿Cámara Sí, alta, sí, cámara baja? Ok, sí, ahí ya se ve, ya se ve. ok, o sea, se está viendo. Bueno, antes de hacerles como el resumen del formato, nosotros les recomendamos comenzar por este formato, que es Parlamento Británico, que como les dijimos es el más común. Como lo dijo Vanessa, en este momento no tenemos, o sea, hay muchos torneos, solo que no los tenemos presentes, sin embargo, se los podemos ir mandando a Lina, apenas vamos viendo. Hay uno que es como creo que en agosto, que es, bueno, sí, que se llama como el torneo de Paz, que es un torneo que se está haciendo en conjunto con la Asociación Nacional de Debate y la Universidad de Medellín, creo. Ese va a ser un torneo grande, podría ser como un inicio, va a ser virtual. Aquí lo importante es, como les contó el profe Ronald, lo importante es lanzarse, como darse la oportunidad de debatir. Bueno, algo, cómo funcionan los torneos. Los torneos se clasifican por pues un sistema que se llama Power Matching, es decir, a ustedes les va a tocar debatir con gente de su nivel. No es como que entonces, no sé, entran a un torneo y les va a tocar con el campeón mundial, no, sino que a medida que avanza el torneo les va a tocar con gente de su nivel para que sean debates balanceados. Eso se hace precisamente con el fin de no desmotivar a las personas nuevas. Entonces, como les íbamos diciendo, lo importante es lanzarse a algún torneo y empezar a debatir y empezar a hacer, o sea, esto es como, no sé, como montar bicicleta o como manejar o montar bicicleta. Ustedes pueden leer mucho sobre cómo montar bicicleta o las teorías del equilibrio, lo que sea, pero hasta que no se lancen y se caigan y se vuelvan a lanzar y se vuelvan a caer y eventualmente vayan cada vez andando más y más y más, van a aprender. O sea, esta es una actividad que es sobre todo práctica y las actividades prácticas se aprenden haciendo, no como, ¿cierto?, con teoría.
Y otra cosa que les quería decir es, como ya lo había dicho también Vanessa, creo que Lina, no importa como el hecho de ser técnico, tecnólogo, esto es algo que está abierto para todos. De hecho, precisamente la filosofía de esto es que está abierto para, o sea, cualquier persona puede debatir, porque aquí no se debaten cosas súper específicas, no sé, sobre, yo soy abogado, entonces no se va a debatir sobre derecho procesal administrativo conjunto internacional de arbitraje del CODES en el 2004. No, eso es muy específico, eso no se va a debatir. La idea es que se debatan cosas que todos podamos hablar, o sea, temas de cultura general, de política, como no sé, como yo puede que no sea politólogo, pero sé si estoy de acuerdo con esta presidencia o no estoy de acuerdo con esta presidencia. Puede que yo no sea un ingeniero civil, pero pues sé que, por ejemplo, hay puentes que se están cayendo por temas de corrupción, ¿sí? Es cosas que, en general, información, hay un concepto que se maneja y es persona racional informada o votante racional informada. ¿Esto qué quiere decir? Se supone que aquí todas las personas que debaten se va a tener un margen y es, no se va a hablar muy específico y se va a hablar desde la perspectiva de una persona promedio que lee noticias de vez en cuando y que se mantiene informada para tomar una buena decisión en su voto. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo puede debatir, no importa si es técnico, tecnólogo, no importa, de hecho, ser muy específico termina pasándole cuenta a uno. Bueno, rápidamente, como les decía Vanessa, el debate se divide en dos. A favor, que se llama gobierno, y en contra, que se llama oposición. Cada discurso dura 7 minutos. Ustedes tienen 15 minutos para prepararlo y duran 7 minutos. Solo tienen una oportunidad para hablarlo. Y a medida que hablan, a veces les pueden hacer preguntas. Digamos, yo estoy hablando y alguien me para y me dice como, oiga, no estoy de acuerdo con, o, oiga, usted no está diciendo la verdad, el puente tal no se cayó en tal año, no sé. Se llaman puntos de información. No voy a entrar como mucho a ahondar, pero esta es más o menos la estructura. Entonces, primero habla alta gobierno, habla el primer ministro, luego habla oposición, luego vuelve a hablar el viceministro de alta gobierno, luego el vicelíder de oposición, luego se va a bajas de gobierno y luego bajas de oposición. Esto es más o menos simulando como el proceso de negociación que se hacen en los congresos. Puede que haya un partido laborista y un partido, no sé, ambientalista. Ambos están compitiendo, como la Cámara Alta y la Cámara Baja de Gobierno, pero ambos quieren que se saque un proyecto de ley sobre, no sé, minería. A pesar de que son partidos que están en contra, pueden cooperar eventualmente. Digamos que esa es como la idea. Les voy a dar ejemplos, algunos ejemplos de mociones, que son los tipos de debate que se hacen. Entonces, por ejemplo, se dice, esta casa, como las comunidades campesinas, implementaría la aspersión con glifosato. Entonces va a haber una posición a favor y una posición en contra. Una moción política, esta casa implementaría, bueno, es el mismo, solo que está desde distintos. Bueno, este es un taller un poquito más avanzado que ahorita no vamos a dar, que es el tipo de mociones que hay. Ok, ¿cómo es la estructura de un discurso? Digamos que a grandes rasgos existe una primera parte que es un encuadre, que nosotros llamamos el encuadre del lenguaje, cómo se encuadra en la información, que es algo que está presente tanto en los discursos como en los medios de comunicación. Por ejemplo, hagan el ejercicio de leer los titulares de una misma noticia del Espectador y del Tiempo, el encuadre que se da desde el lenguaje es totalmente distinto. Luego se da, bueno, métricas, que es básicamente decir cómo vamos a delimitar el debate sobre qué va a tratar y cómo quién va a ganar o quién va a perder o sobre qué estamos discutiendo, que eso es algo muy común también, es que las personas se distraen y entonces comienzan hablando sobre política y terminan hablando sobre astronomía y por qué la astronomía está bien o está mal, ¿sí? Entonces, es para delimitar. Argumentación y blindaje. Blindaje es adelantarse a lo que va a decir el otro, que eso también es una habilidad muy importante, como uno solo tiene una oportunidad para hablar, es como cuando uno expone una tesis o una charla o una exposición, como uno seguramente va a tener críticas, hay que adelantarse a las críticas que eventualmente le harán. Esos son como los roles, ¿no? Digamos que este es importante, que es el látigo, el látigo se llama la última persona que cierra. Se llama látigo porque en el Parlamento británico las personas que cerraban las votaciones eran personas muy persuasivas, entonces de ahí viene whip, látigo. Básicamente hacen un resumen y hacen un trabajo persuasivo sobre quién debe ganar el debate, es una diferenciación y es sobre todo refutativo, es bastante chido. Y bueno, los puntos de información, digamos, voy a dejarles lo importante es esta, la estructura.
para que lo tengan claro. Y en general, digamos que ese es como el formato del Parlamento británico. Como, pues en serio no quiero ahondar mucho porque, como les digo, es como, no sé si alguna vez han tratado de explicarle un juego a alguien. No sé, traten de explicarle Monopoly cómo se juega a alguien. Pues va a sonar raro y uno termina enredándose. Lo importante es que se lancen a hacerlo, a debatir y pues sí, a argumentar. No sé, Vanessa, si ahí quieres complementar algo. Sí, hubo algo que se nos olvidó decirles y es como que hay algo que me parece muy valioso, como de que ustedes creen una sociedad y es como que puedan representar al SENA en en los diferentes torneos. O sea, como algo muy bonito es poder representar a la institución en la que uno estudia, como en esos diferentes torneos. Y entonces, al ser ustedes la primera sociedad de debate que surge del instituto, como que creo que le darían mucha visibilidad y no sé, como eso me parece algo muy especial. Entonces, también como motivarlos por ese lado. Y lo que dice Simón es muy cierto, como es un poco complejo de explicar y así en el tiempo que nos queda, pero lo que les decía, como cuentan con nosotros para ver más talleres, para ahondar más en estos temas, entonces si les termina interesando el Parlamento británico, que es el que nosotros les recomendamos, podemos hacer como un taller mucho más organizado, como mucho más profundo, ahondar más en cada una de las posiciones para que ustedes vean cuál les gusta y cuál no, y sobre todo que al final se pueda hacer un debate, ya que somos tantos, para poder literal ver cómo se hace. O sea, uno no entiende qué es reforzar y argumentar hasta que literalmente le toca hacerlo dentro del debate. Entonces, eso como es una cuestión muy práctica. Nosotros siempre vamos a estar como para darles las bases y como los nombres raros, pero se necesita como que ustedes le cojan ganas y empiecen a debatir. Y eso. Con respecto al torneo de La Paz que decía Simón, yo puedo pasarle la información exacta a Lina para que se puedan inscribir y, ese podría ser su primer torneo, que es como un torneo que está haciendo no solo la Universidad de Medellín, sino la Universidad de los Andes y la Asociación Nacional de Debate. Entonces estaría súper chévere. Pues ya hay torneo. Y ya. Bueno, voy a dejar de terminar de compartir. Ya para acabar, eso último que dice Vanessa es muy importante y es como bueno, digamos, nosotros como Universidad Nacional nos interesa bastante que ustedes se animaran a debatir, como nosotros en serio tenemos un interés importante por lo público, por eso le metimos la ficha al técnico cuando el profe Ronald nos habló y nos interesa, pues sería muy bacano que ustedes entraran. Y es más porque, o sea, en este momento, primero la mayoría de las instituciones que están debatiendo son como, digamos, como, no sé, los Andes, digamos, universidades privadas, está bien, pero es necesario escuchar otras voces, es necesario que otras personas opinen, o sea, ¿quién dice que ustedes no, o sea, quién dice que entonces solo las instituciones, no sé, universitarias, superiores, tienen una opinión? O sea, ustedes también tienen opiniones que son importantes y ustedes también viven en este país y ustedes tienen una posición a favor o en contra. Es decir, tienen algo que decir y sería muy importante que esas voces pues también sean implementadas y sean escuchadas en esto. ¿Por qué? Porque si no, entonces va a parecer que solo se va a escuchar una parte de la población y no, lo importante es pues que esto realmente sí, o sea algo heterogéneo. Por ejemplo, al principio el circuito colombiano no le interesaba mucho el debate escolar, porque decían que los colegios no podían debatir o que digamos que los debates no iban a ser tan buenos. Y vean, o sea, ahorita el debate escolar está bastante implementado. De hecho, el torneo del que habló José del Politécnico no era cualquier torneo, era el torneo nacional. Y ellos quedaron como subcampeones y Doxa quedó como campeón nacional a nivel, o sea, a nivel escolar, y hubo como sociedades de no solo de Bogotá, sino de varias partes del país, y ahorita pues está bastante consolidado. Luego la invitación es, no sé, de pronto si alguno de ustedes se siente intimidado o se siente un poco inseguro, no, o sea, realmente es importante, sería muy chévere que entraran en este espacio, y esa es nuestra invitación ya final para terminar esta charla. Espero pues los hayamos motivado, cualquier cosa que les podamos ayudar, estamos atentos.
Gracias. Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias, Vanessa, por esta información tan importante, tan valiosa. Esperamos de igual forma a todos los aprendices nos haya quedado clara la información y los que no, ahí estaremos súper dispuestos, como lo mencionaban ellos, a resolver dudas, a enviarles los respectivos links donde encontramos distintos debates, donde encontramos también los formatos de debate, las presentaciones y sin ser mal doy paso al psicólogo David. Pues antes que nada, agradecerles profundamente este ejercicio de debates, como esta sociedad de debate, como lo mencionábamos al inicio de nuestra actividad, pues nace de la propuesta de Lina específicamente, de nuestros representantes y como bien ustedes pues lo han podido ver y también lo pudieron mencionar, pues nos encontramos en todo este proceso de construcción de esta sociedad de debate. Lo que queremos y a lo que le apuntamos es primero pues a que cada uno de nuestros aprendices desarrolle esas capacidades y esas habilidades argumentativas que pues para muchos en diferentes momentos en su proceso de formación de pronto se quedan un poco cortas de cara pues a solventar o a dar respuesta a inquietudes que se pueden desarrollar de forma oral a través de sus espacios de formación en sus programas determinados. Les quiero contar que pues este es nuestro segundo encuentro. Tuvimos un primer momento en donde tuvimos un acercamiento pues a grosso modo frente a los tipos de debates que habían. Vimos pues digamos el que ustedes mencionaban también, el que sale pues de la postura y de los debates que se generaban en el gobierno de Estados Unidos con Abraham Lincoln, pero la verdad pues los vimos pues de una forma superficial, ¿cierto? El día de hoy ustedes nos dan muchísimas claridades. A mí personalmente me ampliaron el horizonte de una manera pues grande, ¿cierto? Significativa. Ya tengo una idea un poco más aproximada frente a qué le apuntamos. En este momento pues estamos, las sesiones que hemos tenido hemos estado alrededor de 50 personas. La primera sesión tuvimos la oportunidad de escuchar a varios de nuestros aprendices con posturas a favor y en contra frente a un dilema moral. Arrancamos con ese tema frente a, bueno, la pregunta era, ¿usted está de acuerdo en que se robe comida para dársela a un hambriento? Y pues tuvimos la oportunidad de conocer diferentes posturas y diferentes pues discursos frente a este dilema moral que no tenía una respuesta correcta en definitiva. Me agrada mucho y pues les agradezco también por la información frente a esos debates en los que podemos participar. De pronto si son torneos pues para principiantes, ¿cierto? Para nuevos torneos amateur, porque lo que pretendemos es que desde nuestro centro de formación de talento humano en salud, nuestros aprendices pues puedan generar esos procesos de argumentación de cara a temas específicos que abarcan el tema de la salud, teniendo en cuenta que esto es un derecho de cada uno de los ciudadanos y pues nuestros aprendices se están formando para ir a desempeñar actividades con ese derecho a la salud que es tan importante para muchos ciudadanos. De mi parte, pues agradecerlos. Vamos a estar ahí en contacto pidiéndoles ayuda también en los momentos en que de pronto lo veamos necesarios, solicitándoles que pues que nos tengan un poquito de paciencia, ¿cierto? Porque esto es completamente nuevo para nosotros, para mí personalmente también lo es y pues tenemos toda la intención de sacar adelante este proceso para que en un determinado momento del año pues podamos participar al menos en un escenario de debate y podamos empezar a construir y darle seguimiento a estas alternativas. Para las personas que me están preguntando por el link de asistencia, ya lo estoy poniendo en este momento en el chat, listo, ahí le aparece el link al que usted debe ingresar, va a colocar la línea estratégica liderazgo y el nombre de la actividad que es Encuentro de la Sociedad de Debates. Tengan presente que esta actividad genera 3 horas de bienestar, entonces tómele un pantallazo, listo, un pantallazo para que usted lo pueda colocar esa imagen en el formato de horas de bienestar que cada uno de los aprendices tiene que desarrollar y tiene que manejar de forma individual y de forma personal. Les vamos a estar compartiendo a través de los correos electrónicos pues toda la información frente a lo que podamos llegar a empalmar, frente a lo que podamos llegar a avanzar en cuanto a la participación de debates, en cuanto a la organización de grupos, para que podamos desarrollar pues unos escenarios ahí muy
muy valiosos en que ya le demos rienda suelta, como nuestros invitados nos decían, pues la intención no es que se quede en palabras, ¿cierto? Que no es que se quede en reuniones, sino que empecemos a aplicarlo, empecemos a ejecutarlo, pues para ir aprendiendo también sobre la marcha y pues para ir empapándonos cada uno de nosotros sobre este tema. De verdad, mil gracias nuevamente a todos nuestros invitados, felicitaciones desde ya, pues también por ese reconocimiento y por esa trayectoria que tiene en cuanto a los premios que han obtenido, y quiero creer y confío en que el SENA también va a iniciar este proceso y ojalá podamos también, así como ustedes, ganar algunas competencias, ¿por qué no? A eso le apuntamos, a que nuestros aprendices desarrollen todas esas capacidades que tienen. No siendo más por ahora, muchachos, por acá me dice Esmeralda que no le permite entrar al link de asistencia. No sé si haya alguien más que de pronto tenga esa novedad, o Esmeralda, si de pronto me puedes escribir por interno, yo te paso el WhatsApp, yo te paso por WhatsApp el link de asistencia. ¿Listo? Ténganlo muy presente, el link de asistencia se encuentra abierto, no hay ningún tipo de novedad, de circunstancia, ¿vale? Para que lo tengan presente. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos los que ya firmaron listado de asistencia, ya pueden retirarse. Y nos recuerden que la intención es encontrarnos al menos por ahora, porque veo también que es un trabajo que requiere de mucho entrenamiento. Está dispuesto a que nos podamos encontrar una vez por mes, pero ante este tipo de situaciones, pues vamos a ir conformando nuestro grupo, entonces es posible que nos podamos encontrar en a una mayor brevedad en cuanto a tiempo. ¿Listo? Entonces por correo electrónico les estaremos avisando a través de sus voceros también. Y bueno, vamos a estar ahí en contacto para empezar a participar y empezar a ejecutar estas actividades. En ese orden de ideas, muchísimas gracias a todos. Los que no les permite entrar al link, pídaselo a un compañero, de pronto usted está con uno de sus compañeros de fichas que se lo pueden pasar por WhatsApp, no hay lío, ¿listo? Téngalo presente, tome el pantallazo y diligencia el link de asistencia. Nos encontraremos pronto y pues hasta una nueva oportunidad. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Oh.